La verdad que nadie te cuenta es que los hombres de Dios no caen de la noche a la mañana. La debilidad espiritual no surge de repente. Se instala poco a poco, de forma silenciosa, y cuando te das cuenta, ya estás atrapado en cadenas que tú mismo ayudaste a forjar. Muchos que se consideraban inquebrantables fueron vencidos por hábitos que parecían inofensivos al principio. Lo que hoy está destruyendo la fuerza de hombres y mujeres no es algo nuevo, sino un patrón que la Biblia ya advertía hace siglos. La historia se repite generación tras generación. En este video, vamos a desvelar los 4 hábitos que socavan la espiritualidad de los hombres y mujeres de Dios. Hábitos que ya derribaron a gigantes de la fe en el pasado y que siguen haciendo víctimas hoy. Si sientes que algo está drenando tu fuerza, debilitando tu fe y alejando tu corazón de Dios, quédate hasta el final. Lo que vas a descubrir aquí podría ser lo que faltaba para cambiar por completo tu caminar. Todos hemos escuchado relatos de personas que después de mucho tiempo sirviendo al Señor, terminaron sucumbiendo de forma inesperada. La Biblia no oculta historias de grandes líderes que cayeron en desgracia. Al observar al antiguo Israel, notamos que algunos gigantes espirituales fueron derribados por actitudes aparentemente pequeñas. En 2 de Samuel se ve cómo David, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, tropezó al ceder a un deseo prohibido. Es común imaginar que esos errores provienen de algo inmediato, pero casi siempre surgen de manera sutil. Sansón, por ejemplo, tenía una fuerza inigualable, descrita en Jueces, y aún así vaciló ante sus propias inclinaciones. Parece evidente que el enemigo no suele venir de forma obvia. Trabaja tras bambalinas, sondeando inclinaciones y preparando trampas. A lo largo de este proceso, veremos que hombres y mujeres de Dios pueden seguir funcionando externamente, predicando, liderando y testificando, mientras por dentro van bajando la guardia. Imagina una fortaleza con muros altos, pero con las puertas sin llave. Basta con un enemigo astuto para entrar sin ceremonia. Por eso, es esencial identificar estos hábitos que debilitan la fuerza espiritual y entender que nadie está exento. Hay quienes creen que ciertos pecados solo atacan a los más débiles en la fe. Sin embargo, si la palabra muestra que incluso personas llenas de unción cayeron, ¿qué garantía tiene un creyente asiduo de que no pueda también tropezar? El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, 1 de Corintios, capítulo 10, advirtió que tuviéramos cuidado al pensar que estamos firmes, pues la caída puede ocurrir sin previo aviso. Esa alerta resuena hasta hoy. Muchos piensan que el primer paso hacia la debilidad espiritual sea un acto grave, como un escándalo o algo que cause gran vergüenza pública. Pero la palabra revela otro escenario. La semilla del desvío suele plantarse en la intimidad del corazón. Salomón, quien recibió sabiduría especial del Altísimo, empezó a rendirse a alianzas con pueblos extranjeros y a adoptar prácticas que desagradaban a Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Lo más impactante es notar que, al principio, Salomón tenía una relación cercana con el Señor. Construyó el gran templo en Jerusalén y promovió la adoración al Dios vivo. Sin embargo, poco a poco, las influencias externas fueron ganando espacio. Queda claro que nadie se pierde de la noche a la mañana. El corazón se doblega gradualmente, como un árbol cuyas raíces debilitadas ceden sin resistencia. ¿Y si trasladamos esta narrativa a los tiempos actuales? ¿Cuántos que antes dedicaban horas a la oración, hoy están más interesados en distracciones pasajeras? ¿Cuánto de ese alejamiento proviene de relaciones que los apartan de las prioridades espirituales? Vale la pena destacar que no siempre es un amigo quien nos aleja. A veces puede ser una relación amorosa, llevada sin discernimiento, o un entretenimiento aparentemente inocente, pero que ahoga la vida de oración y la lectura bíblica. Necesitamos ser conscientes de que la fuente de nuestra devoción se halla en la comunión constante con Dios. Al detener esa búsqueda, dejamos espacio para actitudes que nos debilitan. En Santiago, capítulo 4, encontramos una exhortación sobre la amistad con el mundo y la separación de Dios. La advertencia es clara: no se trata de huir del mundo,
sino de no permitir que domine nuestro corazón. Por eso, si notas ese desgaste silencioso y quieres descubrir más detalles sobre cómo salir de él, suscríbete ahora a este canal. Hay mucho contenido en camino y juntos podemos difundir la enseñanza bíblica que libera. La palabra describe momentos en que hombres de Dios despiertan y se dan cuenta de cuán lejos han llegado. Es el caso de David, confrontado por el profeta Natán en 2 de Samuel, capítulo 12. Después de cometer adulterio y asesinato indirecto, David recibe una historia simbólica que revela su pecado. Allí comprende la gravedad de lo que hizo. Esa experiencia muestra que el pecado se instala, pero también puede ser expuesto y tratado si hay un arrepentimiento sincero. Vale subrayar que el pecado no elige clase, edad ni posición. Hombres admirados por su espiritualidad también pueden caer. Por lo tanto, no debemos confiar solo en nuestro historial de servicio a Dios. Necesitamos, sí, de vigilancia diaria, pues nuestro adversario no duerme. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. No se trata de paranoia, sino de una atención constante. Cuando alguien finalmente entiende que está en terreno peligroso, suelen ocurrir dos reacciones: o se esconde aún más, o corre hacia el Padre en busca de ayuda. La segunda opción siempre es la mejor. El arrepentimiento genuino implica mucho más que un sentimiento de culpa. Es un cambio de mentalidad y de rumbo, abriendo espacio para la gracia de Dios que restaura. Primer hábito: el encanto destructivo de múltiples relaciones. Es impresionante cómo la tentación sexual surge de modo tan frecuente en los relatos bíblicos. Si muchos hombres en el período del antiguo Israel cayeron en este punto, ¿qué decir de nuestros días cuando la exposición es aún mayor? Piensa en Sansón, descrito en Jueces, que fue seducido varias veces por mujeres ajenas al propósito divino. Él actuaba como si fuera intocable. No contaba con la astucia de enemigos que usaban esas relaciones para arrebatarle su mayor secreto. Ese camino muestra que el deseo desenfrenado de conquistas puede arruinar el carácter. Vivimos en una época que valora la cantidad de relaciones como símbolo de estatus. Pero, desde la perspectiva de las Escrituras, se ve que el hombre que no disciplina sus impulsos va rumbo a la destrucción. La fuerza de Sansón no impidió su caída. Rompió barreras físicas, pero fue derribado por deseos incontrolados. Tal vez conozcas a alguien que lo perdió todo al ceder a la infidelidad o que sufre las consecuencias de diversos vínculos sucesivos sin un compromiso real. La palabra de Dios enseña, en Proverbios, capítulo 5, versículo 18, a alegrarse con la esposa de tu juventud. En otras palabras, valora la relación conyugal y no andes buscando lo que no te corresponde. Hay una trampa sutil en estar siempre buscando algo mejor. Al igual que Adán y Eva, que se fijaron en el fruto prohibido, muchos se engañan pensando que habrá más felicidad al otro lado. Al mismo tiempo, conviene mencionar que hay restauración para quien se arrepiente. La historia de David y Betsabé termina en confesión y perdón, a pesar de que las consecuencias fueron severas. No se trata de romantizar el pecado, sino de mostrar que Dios ofrece puertas de retorno. Así que, si existe algún área en esta esfera que esté tambaleando tu vida, búscalo a Él ahora y pide renovación. Después de todo, si se persiste en el pecado, termina convirtiéndose en un hábito difícil de soltar. Segundo hábito: el compromiso con el placer por encima de todo. Otro hábito que echa por tierra la fuerza de un hombre de Dios es entregarse a placeres inmediatos. Pueden ser distracciones constantes, diversos vicios o cualquier tipo de exceso que asfixie la relación con el Señor. En 2 de Timoteo, capítulo 3, Pablo describe a personas que son amantes de los placeres en lugar de amigas de Dios. Cuando todo gira en torno a lo que agrada a la carne, el espíritu se debilitará. Esa obsesión excesiva con el placer no se limita a la sexualidad. Incluye la comida en exceso, los juegos, el uso abusivo de las redes sociales o cualquier otra fuga que ocupe el lugar de Dios en el corazón. Si la persona depende exclusivamente de esas fuentes de satisfacción, se encuentra en un círculo vicioso que nunca la sacia de verdad.
Es como intentar llenar un pozo sin fondo. No importa cuánto viertas, jamás se colma. La vida del cristiano no tiene por qué ser triste o sin diversión. El Salmo 16, versículo 11, declara que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. El desafío está en no dejar que los placeres temporales reemplacen la búsqueda sincera de la voluntad de Dios. Cuando la carne domina, empezamos a ignorar el cultivo de la comunión, y eso abre espacio para otros tipos de tropiezos. Si este tema toca profundamente tu realidad, debes saber que hay una salida. El primer paso es reconocer que algo anda mal. Luego, es imprescindible buscar ayuda en el poder de la oración y en la lectura de la palabra. La transformación genuina se manifiesta cuando dejamos de perseguir satisfacciones momentáneas y empezamos a tener contentamiento en lo que viene de lo alto. En Filipenses, capítulo 4, versículo 11, Pablo dice que aprendió a vivir contento en cualquier situación, y ese contentamiento está al alcance de todos los que rinden el control a Dios. Ahora que ya hablamos de dos de los hábitos que pueden debilitar la vida espiritual, quiero saber de ti. ¿Cuál de estos hábitos sientes que más está afectando tu caminar con Dios? ¿Y cuál ya has logrado vencer por la gracia del Señor? Escríbelo aquí en los comentarios. Tu testimonio puede ayudar a otras personas que estén enfrentando las mismas luchas. Además, si este video tiene sentido para ti, suscríbete ahora mismo al canal para seguir recibiendo mensajes que edifican y fortalecen tu fe. Sigamos adelante, porque aún hay otros dos hábitos que podrían estar afectando tu vida sin que te des cuenta. Quédate conmigo hasta el final. Tercer hábito, el dinero, un amo inflexible. La codicia del dinero ha arrastrado a generaciones enteras hacia un abismo moral. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, está escrito que el amor al dinero es la raíz de muchos males. Ni siquiera hace falta buscar demasiado para hallar ejemplos de personas que, al priorizar la ganancia por encima de todo, perdieron valores esenciales. El problema no es el dinero en sí, sino la adoración que se le rinde. Hay quienes trabajan de forma honesta y usan sus recursos para bendecir a los necesitados, honrar compromisos y sostener la obra del Señor. Ese tipo de persona entiende que es solo una administradora, pues todo pertenece a Dios. Pero cuando el dinero ocupa el lugar de Dios en el corazón, la vida espiritual empieza a languidecer. El deseo desenfrenado de bienes materiales suele venir acompañado de mentiras, injusticias e incluso traiciones. Podemos pensar en Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Mateo, capítulo 26. Fue una suma pequeña, pero para alguien que ya estaba envuelto en la deshonestidad. Juan, capítulo 12, muestra que robaba de la bolsa de ofrendas. Aquello resultó en un desenlace trágico. ¿Cómo pudo ese hombre, que convivió con el propio Cristo, venderse por tan poco? Tal vez la respuesta esté en su corazón, ya inclinado a la avaricia. Lo que parecía un pequeño desvío se tornó algo monstruoso cuando surgió la oportunidad. Si sientes que tu vida financiera ocupa un espacio desproporcionado en tus prioridades, haz una pausa y ora. Pregúntate, ¿estoy sirviendo a Dios o al dinero? Recuerda que no es posible tener dos señores. Mateo capítulo 6, versículo 24. El corazón no puede dividirse. Cuarto hábito, buscar satisfacerse en fuentes equivocadas. Muchos hombres tienen la sensación de que algo falta en su vida. Entonces, recurren a múltiples alternativas para llenar ese vacío interior. Algunos se zambullen en relaciones, otros se entregan a los bienes materiales o al reconocimiento profesional. Sin embargo, la Biblia enseña que nuestra verdadera plenitud está en Dios. En Hechos, capítulo 17, versículo 28, vemos que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hay quienes intentan llenar el vacío con fama, estatus o cualquier forma de adrenalina, pero nada sustituye al autor de la vida. Adán fue formado del polvo, pero solo al recibir el soplo divino llegó a ser un alma viviente. Génesis capítulo 2. En otras palabras, no existe vida fuera de la presencia del Creador. Cualquier intento de buscar sentido lejos de Dios termina en frustración.
Una forma sencilla de verificar si estamos buscando plenitud en algo distinto del Señor es prestar atención a nuestras prioridades. ¿En qué invertimos nuestro tiempo, recursos y energía? ¿Qué domina nuestros pensamientos? Si todo gira en torno a logros terrenales, es posible que estemos descuidando lo más importante. Jesús advirtió que si alguien gana el mundo entero, pero pierde su alma, de nada le habrá servido. Marcos capítulo 8, versículo 36. Es bueno recordar que Dios no impide que tengamos metas o éxito profesional. Lo que no podemos es poner esas cosas como la fuente máxima de realización. Cuando entendemos que el Padre es nuestra mayor riqueza, aprendemos a vivir satisfechos y libres de esclavitud emocional o financiera. Así, el hombre de Dios permanece firme, independientemente de las circunstancias que lo rodean. Hay un detalle que suele repetirse en la vida de quien está siendo atrapado por hábitos peligrosos: la dificultad de admitir que hay un problema. El orgullo actúa como un escudo que impide al individuo buscar ayuda. En Proverbios, capítulo 16, versículo 18, está la advertencia de que la soberbia precede a la ruina. Ese aviso sigue siendo actual. La persona puede tener un cargo importante en la iglesia, haber sido usada en milagros o predicado con fervor, y aún así estar cayendo por dentro. Así fue con Sansón, que se consideraba invencible y terminó en manos de sus enemigos. También vemos casos contemporáneos de líderes que, por no pedir socorro, terminaron en escándalos que salieron a la luz de modo abrupto. Reconocer la debilidad no significa abandonar la fe. Al contrario, es un paso decisivo para fortalecer el alma. Pablo relata en 2 de Corintios, capítulo 12, que en su debilidad era fortalecido por la gracia de Cristo. Ese relato muestra que el poder de Dios se perfecciona justo cuando el ser humano admite sus limitaciones. Mientras alguien se considera invencible, tiende a no entregar el control completamente a Dios. Quizás sea este el momento de mirarte al espejo y preguntar: ¿en qué punto me estoy engañando a mí mismo? La palabra dice que quien encubre sus transgresiones no prosperará. Proverbios capítulo 28, versículo 13. La confesión es liberadora, pues abre espacio para la sanidad y la transformación. Entonces, si hay orgullo guardado, es hora de derribarlo y permitir que el Espíritu Santo ocupe el lugar de honor en tu interior. A lo largo de las narraciones bíblicas, vemos repetidamente el tema del corazón como centro de todo. Jesús aclara en Mateo, capítulo 15, que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Cuando el corazón se corrompe, nuestras acciones reflejan ese estado interno. Por tanto, el cambio no surge solo de ajustes externos, sino de una profunda renovación interior. Es común intentar maquillar comportamientos. Alguien puede aparentar santidad, pero cultivar una mente llena de fantasías impuras. Otro puede practicar buenas obras, pero mantener una codicia incontrolable. Mientras la raíz del problema permanezca en el alma, la persona estará a un paso de colapsar. Por otro lado, cuando permitimos que Dios limpie y transforme nuestro corazón, las acciones comienzan a reflejar esa realidad sana. David, tras ser confrontado por Natán, compuso el Salmo 51, pidiendo a Dios que creara en él un corazón puro. Se dio cuenta de que no bastaba con corregir el error puntual. Necesitaba un corazón renovado. Del mismo modo, necesitamos pedir insistentemente al Padre que nos transforme por dentro. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, Pablo destaca la importancia de ser renovados en nuestro entendimiento para comprobar la voluntad de Dios. Algunas personas tratan de cambiar hábitos con su propia fuerza, haciendo promesas y confiando en su disciplina personal. Aunque la disciplina sea positiva, sin la acción del Espíritu Santo, el ser humano pelea solo. Es como remar contra la corriente, cansa, desgasta y rara vez trae resultados duraderos. El paso esencial es someter todo el corazón al gobierno divino, reconociendo que Él es el autor y consumador de nuestra fe. La Biblia menciona repetidas veces que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 33.
Basta observar cuántas veces grandes hombres se desviaron bajo la influencia de personas que no compartían la misma fe o que estaban guiadas por intereses ocultos. Esto no quiere decir que debamos vivir en total aislamiento, sino tener cuidado de no adoptar conductas contrarias a las enseñanzas de Cristo. Salomón se hundió cuando se unió a mujeres que traían dioses extranjeros. Primer libro de Reyes, capítulo 11. El pueblo de Israel, en varios pasajes de Jueces, se contaminó con las costumbres de las naciones vecinas. Esa mezcla constante con prácticas idólatras alejó al pueblo del Dios verdadero. Con ello, vinieron derrotas, esclavitud y crisis sucesivas. En la vida diaria, la influencia puede llegar por medio de amigos, colegas de trabajo, familiares e incluso ídolos que seguimos en los medios de comunicación. Si lo que escuchamos todo el tiempo alimenta comportamientos destructivos, es probable que nuestra fuerza espiritual se vea drenada. El hombre de Dios necesita filtrar lo que consume, no solo en términos de entretenimiento, sino también en los lazos de convivencia más cercanos. Esto no significa tratar a los demás con arrogancia ni sentirse mejor que nadie. Por el contrario, debemos amar al prójimo. Sin embargo, amar no es avalar el pecado. Cuando percibimos que ciertas amistades nos arrastran lejos de Dios, debemos poner límites. La vida cristiana implica elecciones y a veces sacrificios. Si queremos mantener una fe sólida, debemos evaluar seriamente el ambiente en el que nos desenvolvemos. En muchos momentos, el mayor enfrentamiento ocurre dentro de nuestra cabeza. Allí surgen los pensamientos de codicia, las dudas sobre la palabra, el miedo que paraliza o la culpa que asfixia. Pablo describe en Efesios capítulo 6 la batalla espiritual, en la que necesitamos usar el yelmo de la salvación y el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno. Esto indica que no lidiamos solo con cuestiones visibles, sino también con ataques dirigidos a nuestra mente. Sansón, antes de caer en manos de los filisteos, ya estaba atrapado por la idea equivocada de que su fuerza sería eterna, al margen de su modo de vida. La batalla interna se perdió antes de ser capturado físicamente. Así sucede con nosotros. Si no dominamos nuestros pensamientos, corremos el riesgo de caer en redes mucho más peligrosas. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, el apóstol habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En este sentido, la palabra de Dios actúa como escudo y espada. Cuando meditamos en las Escrituras y las guardamos en el corazón, nuestra mente se renueva y fortalece. Sin embargo, si preferimos alimentar la fantasía, la amargura y la desconfianza, podemos convertirnos en rehenes de un bombardeo mental incesante. A medida que aprendemos a traer a la memoria las promesas divinas, resistimos las voces contrarias. Si vives luchando contra pensamientos que parecen incontrolables, no desesperes. Hay una salida en la presencia de Dios, en la oración y en la comunión con hermanos en Cristo. Además, buscar consejería pastoral o el apoyo de personas maduras en la fe puede ser decisivo en esa batalla. Recuerda que Dios no nos creó para vivir aislados en el campo de guerra. Él nos dio hermanos para caminar a nuestro lado. Aunque este tema trate sobre hábitos que debilitan, no podemos ignorar la cantidad de relatos bíblicos y contemporáneos de hombres que fueron restaurados. Existe una esperanza real para quien decide romper estos ciclos viciosos y volver su corazón con sinceridad hacia el Señor. Un ejemplo significativo es el del apóstol Pedro, que negó 3 veces a Jesús, pero recuperó su propósito tras llorar amargamente y recibir del Maestro la misión de apacentar a las ovejas. Juan, capítulo 21. Hoy también vemos a hombres que, después de reconocer su caída, hallaron en la misericordia de Dios un nuevo comienzo. Testimonios de exdependientes químicos que ahora anuncian el Evangelio, de exinfieles que reconstruyeron sus matrimonios o de líderes que se arrepintieron de manipular la fe para su beneficio, son pruebas de la gracia que rescata. En Jeremías, capítulo 18, Dios se compara con un alfarero que puede rehacer la vasija rota.
Si te sientes atrapado en alguno de los hábitos que mencionamos, sea la búsqueda exagerada de placer, la idolatría al dinero, las relaciones dañinas o el intento de llenar el vacío con cualquier fuente que no sea Dios, debes saber que todavía hay remedio. Quien se entrega al Señor de todo corazón experimenta el perdón y poco a poco ve la reconstrucción de su carácter. Dios no desecha a quien se humilla y confiesa. Él es especialista en reescribir historias que parecían imposibles. Una vez que iniciamos el proceso de restauración, es esencial recordar que la caminata cristiana exige constancia. La carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 36, menciona la importancia de perseverar para recibir lo prometido. Esto significa que no basta con dar un paso hoy. Es preciso seguir avanzando, aunque ocurran tropiezos en el camino. Muchos fracasan porque esperan un cambio instantáneo, sin comprender que vencer hábitos antiguos es una jornada. De la misma manera que Salomón no se perdió de un día para otro, tampoco vamos a realinearlo todo de la noche a la mañana. Sin embargo, si permanecer en la presencia de Dios se convierte en parte de la rutina, veremos los frutos brotar en el momento adecuado. El Espíritu Santo guía y fortalece a aquellos que deciden no rendirse. Así como un atleta se entrena cada día para competir, debemos ejercitar nuestra fe con oración, lectura bíblica y comunión cristiana. Y, cuando reaparezca alguna debilidad, es momento de recordar que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, tal como enseña Hebreos, capítulo 4, versículo 16, para hallar oportuno socorro. La perseverancia también implica aprender de los errores, sin quedarse atado a la culpa o al desaliento. Lo que nos separa del fracaso total es la disposición de levantarnos y seguir, confiando en que Dios está con nosotros en esta batalla. Una vida libre de los hábitos que nos debilitan es perfectamente posible cuando permanecemos firmes, día tras día, en la fuerza del Espíritu. La jornada no es solitaria. Aunque el corazón sea transformado de forma individual, el entorno en que vivimos ejerce gran influencia en nuestra continuidad. La Iglesia, en Hechos, capítulo 2, vivía en comunión diaria, compartiendo la palabra y cubriendo las necesidades de unos y otros. Ese cuadro muestra la relevancia de estar rodeados de personas que también buscan el mismo objetivo: honrar a Dios. Quien se aísla tiene más probabilidades de caer y quedarse en el suelo. En cambio, quien camina con hermanos en Cristo recibe aliento, consejo y oración en los momentos difíciles. Tener un compañero de oración o un grupo de estudio bíblico es una forma práctica de reforzar la fe. Aquello que resulta tentador para uno puede no serlo para otro, de modo que podemos ayudarnos mutuamente. Al mismo tiempo, integrarnos en un entorno saludable no significa buscar perfección en las personas, sino rodearnos de quienes, pese a sus fallas, tienen un corazón inclinado a Dios. Compartir experiencias y testimonios reales es vital. En Santiago capítulo 5, versículo 16, hay una instrucción sobre confesar nuestras faltas unos a otros y orar para ser sanados. Esa transparencia, sumada a la compasión, destruye la hipocresía y fortalece los lazos. Si aún no tienes un grupo de apoyo o una iglesia donde puedas servir y ser edificado, ora para que Dios te guíe. La comunión forma parte de un cristianismo genuino. Y recuerda, no existe iglesia perfecta, pero sí existe la comunión de los santos que, aunque imperfectos, están siendo moldeados por la palabra viva. Observamos que la raíz del problema no está solamente en el comportamiento, sino en lo que lo alimenta. Esa raíz puede nutrirse de traumas de la infancia, de patrones familiares, de la influencia de la sociedad o de elecciones personales a lo largo del tiempo. Sin embargo, las Escrituras muestran que el poder de Dios puede alcanzar cualquier rincón de nuestro ser. El Salmo 139 dice que el Señor nos sondea y nos conoce en lo más profundo. Cuando se trata de hábitos que mantienen a los hombres de Dios débiles, muchas veces no basta con dejar de hacer algo. Es necesario identificar la razón por la que empezamos. Por ejemplo,
Quien está dominado por algún vicio podría acarrear dolores emocionales sin resolver, buscando alivio momentáneo en la sustancia o en la práctica. Del mismo modo, el apego al dinero puede originarse en la inseguridad o en una necesidad de validación. La buena noticia es que Jesús no solo sana la superficie, sino también las heridas interiores que dan lugar a comportamientos destructivos. Isaías capítulo 61 describe al Mesías como aquel que vino a liberar a los cautivos y a vendar a los quebrantados de corazón. De esta forma, la liberación completa pasa por enfrentar esas raíces. Si ese es tu caso, no dudes en buscar consejería con pastores, líderes maduros o profesionales cristianos que puedan ayudarte a tratar esas áreas más profundas. La fe no está reñida con la búsqueda de herramientas que ayuden en la sanidad emocional. El propósito divino es ver a sus hijos viviendo en libertad, dando fruto en cada ámbito de la vida. Puede que, incluso después de un fuerte encuentro con Dios, las tentaciones regresen a tu puerta. Es natural, pues vivimos en un mundo marcado por el pecado. Hasta Jesús fue tentado en el desierto, tal como relata Mateo, capítulo 4. La diferencia es que Él respondió a cada propuesta de Satanás con la palabra. Ese episodio nos enseña que conocer y aplicar las Escrituras es la defensa más efectiva. La tentación en sí no es pecado, pero ceder a ella, sí. Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15, explica que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que engendra el pecado y culmina en la muerte espiritual. Entonces, no sirve de nada culpar al diablo por todo. Tenemos que enfrentar nuestras inclinaciones y elegir la obediencia a Dios en vez del placer inmediato. Algunas personas piensan que, tras cierto tiempo de vida cristiana, serán inmunes a cualquier tentación, pero la realidad muestra que la carne sigue inclinada al error, exigiendo que vivamos en vigilancia constante. Por eso, velar y orar no es solo una frase bonita de Jesús, Mateo, capítulo 26, es una estrategia de supervivencia espiritual. Cada día trae oportunidades de tomar decisiones que glorifiquen a Dios o que satisfagan nuestra carne. Si examinamos con sinceridad nuestras inclinaciones, daremos espacio para que el Espíritu nos guíe. Así, incluso cuando las tentaciones regresen, hallaremos fuerzas para decir no y mantener inquebrantable nuestra comunión con el Padre. Los hombres de Dios no deben pensar únicamente en sí mismos, sino también en el legado que transmitirán a las generaciones futuras. Cuando un líder cae, las consecuencias recaen no solo sobre él, sino sobre todos los que se inspiraban en su caminar. Imagina el impacto que tuvo la caída de Salomón en el reino de Israel, que se dividió poco después, o el dolor que David provocó en su propia familia. Nuestros hijos, discípulos y amigos observan más lo que hacemos que lo que decimos. Si mantenemos hábitos que nos debilitan, corremos el riesgo de inspirar a otros a seguir la misma senda. Por el contrario, cuando vivimos con integridad, podemos influir de forma positiva. Dejar un legado de fidelidad a Dios es un honor que no se compara con ninguna riqueza. Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, habla de haber peleado la buena batalla y de haber guardado la fe. Ese testimonio final alude a alguien que, pese a las luchas y a sus imperfecciones, perseveró y dejó un ejemplo digno de ser imitado. Hoy, las cartas de Pablo influyen a millones de personas. Piensa en lo que puede hacer tu ejemplo por quienes te rodean. No se trata de buscar la perfección. Los hombres de Dios también enfrentan dificultades y conflictos internos. La diferencia está en la disposición de arrepentirse, recomenzar y procurar vivir según la voluntad del Padre. Ese caminar bendice no solo al que lo recorre, sino a todos los que lo rodean. Hacer el bien a los demás también implica mostrarles que existe un camino de santidad que tiene sentido y produce frutos duraderos. Ninguno de estos consejos tendría valor si ignoráramos la fuente de poder que es el propio Dios. Al estudiar pasajes como Romanos, capítulo 8, comprendemos que el Espíritu Santo habita en nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades. Él,
intercede por nosotros, consuela, ilumina las Escrituras y nos capacita para vencer tentaciones que de otro modo serían imposibles de superar. Hombres como Pablo y Pedro no se convirtieron en ejemplos por su fuerza natural, sino porque confiaron en el poder del Espíritu que opera en cada creyente. Y esa fuerza está disponible para todo el que crea. Cuando nos humillamos en oración y buscamos intimidad con el Señor, Él vierte la gracia suficiente para caminar en victoria, incluso si el escenario es desafiante. Si en algún momento pensaste, no logro cambiar, recuerda que esto no depende solo de ti. La vida cristiana se vive en sociedad con Dios. Él no espera que resolvamos todo por nuestra cuenta, sino que rindamos el control a Él. Filipenses capítulo 4, versículo 13, lo resume: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Este versículo no es solo una frase hecha, sino una realidad para quien se somete al Espíritu. Cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal, en primer libro de Reyes, capítulo 18, la nación de Israel estaba dividida entre servir al Señor y adorar ídolos. Elías desafió al pueblo a decidir de una vez por todas a quién servir, y entonces sucedió el famoso enfrentamiento en el Monte Carmelo. Antes de clamar a Dios, Elías restauró el altar que estaba en ruinas. Esa escena simboliza lo que debemos hacer cuando notamos que nuestra comunión se ha desmoronado. Es hora de arreglar el altar del corazón y poner todo en orden otra vez. Reparar el altar implica eliminar los ídolos que lo contaminan. Tal vez el ídolo sea el dinero, el placer, una relación indebida o incluso la imagen personal. Cuando esas cosas ocupan el lugar del Señor, no queda espacio para el fuego del Espíritu. Elías oró y el fuego descendió, consumiendo el sacrificio, la leña e incluso el agua alrededor. Esto demuestra que cuando Dios encuentra un corazón restaurado, Él responde con manifestación divina. Procura identificar qué altar necesita ser reconstruido en tu vida. ¿Es el área sexual? ¿La vida financiera? ¿La búsqueda de reconocimiento? ¿O solo la negligencia en la oración? Sea cual sea el punto débil, Dios quiere reinar completamente. Cuando decidimos entregárselo todo, el fuego vuelve a arder en nuestro interior y la debilidad cede el lugar a la fuerza que viene de arriba. Hemos llegado al final de este video sobre los 4 hábitos que debilitan a los hombres de Dios. A lo largo de todo el trayecto, hemos visto que la palabra no esconde las fallas humanas. Al contrario, expone nuestros pecados y ofrece la ruta de la salvación. Nada está perdido para quien se vuelve al Señor con arrepentimiento sincero. Así como David fue restaurado, como Pedro encontró un nuevo propósito, y como Pablo abandonó el fanatismo para seguir a Cristo, cada uno de nosotros puede dejar atrás hábitos dañinos y vivir el plan de Dios en plenitud. Si todo lo que hemos mencionado aquí tocó tu corazón, suscríbete al canal, comparte este contenido y deja tu comentario. Puedes animar a otras personas a buscar la renovación. Recomienda también otro video que aparezca en la pantalla, porque la palabra de Dios es una fuente inagotable de inspiración. Sigue firme, manteniendo tu corazón abierto a la obra del Espíritu. Que el Altísimo fortalezca tu fe y te capacite para permanecer en el centro de su voluntad. Gracias por acompañarme hasta aquí, y que la gracia del Señor esté sobre tu vida en cada elección y en cada paso.